Norma, sin referencia. Cod. 216. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta? A. Comprobar en el manual el rango óptimo de operación según las revoluciones del motor. B. Observar el coeficiente de rozamiento del asfalto. C. Comprobar la velocidad a la que se circula. D. Observar el desnivel, si hay pendientes. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 217. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta? A. Mirar en el manual el rango óptimo de operación según las revoluciones del motor. B. La experiencia en la conducción. C. Pisar el pedal del freno. D. Observar la velocidad del vehículo. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 219. ¿Cuál de los siguientes factores no afecta en la elección de la relación de marchas adecuada durante la marcha? A. El adecuado escalonamiento de la caja de cambios. B. La entrada de impurezas gaseosas. C. La masa de la carga transportada. D. El perfil de la carretera. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 220. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible? A. Mirar y ver a lo lejos. B. Guardar una distancia de seguridad adecuada. C. Conducir con anticipación. D. La válvula de carga hidráulica. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 221. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible? A. El corrector de frenada. B. Guardar una distancia de seguridad adecuada. C. Conducir con anticipación. D. Conducir con tranquilidad. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 222. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible? A. Prever los posibles movimientos que puedan hacer el resto de usuarios de la vía. B. El ralentizador electromagnético. C. Conducir con anticipación. D. Conducir con tranquilidad. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 223. ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible? A. Prever los posibles movimientos que puedan hacer el resto de usuarios de la vía. B. La elección de la relación de marchas adecuada. C. El ecualizador. D. Conducir con tranquilidad. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 232. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. La potencia máxima se alcanza a la velocidad máxima. B. Los valores máximos de par y potencia no se alcanzan al mismo régimen de funcionamiento del motor. C. El par máximo se alcanza al ralentí. D. La potencia máxima se alcanza al ralentí. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 233. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. Al pisar el acelerador aumenta la cantidad de gases en el motor, por lo que disminuye la fuerza generada. B. Al pisar el acelerador disminuye la cantidad de gases en el motor al entrar más combustible, por lo que disminuye la fuerza generada. C. Al pisar el acelerador disminuyen las resistencias por rozamiento en el motor, por lo que aumenta la fuerza generada. D. Al pisar el acelerador aumenta la cantidad de gases en el motor, por lo que aumenta la fuerza generada. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 234. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. Al pisar el acelerador a fondo se quema la totalidad de los gases introducidos en el cilindro y el rendimiento es mayor, aunque la cantidad de gases contaminantes también es mayor. B. Al pisar el acelerador a fondo se quema una gran cantidad de gases y aunque el rendimiento es mayor, la cantidad de gases contaminantes es menor. C. Al pisar el acelerador a fondo se quedan gases sin quemar, por lo que el rendimiento de la combustión es menor y la cantidad de gases contaminantes es mayor.
D. Al pisar el acelerador a fondo se quedan gases sin quemar, por lo que el rendimiento de la combustión es menor, aunque, a cambio, la cantidad de gases contaminantes es también menor. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 235. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. Circulando a gran velocidad aumenta el consumo de combustible, pero disminuye el de aceite, por ser menor el rozamiento entre las piezas. B. Circulando a gran velocidad aumenta tanto el consumo de combustible como el de aceite. C. Circulando a gran velocidad aumenta el consumo de aceite, pero disminuye el de combustible. D. Circulando a gran velocidad permanece igual el consumo de aceite y aumenta el de combustible. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 236. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al número de revoluciones al que se alcanzan el par máximo y la potencia máxima? A. El número de revoluciones al que se alcanzan el par máximo y la potencia máxima coinciden. B. El par máximo se alcanza a un número bajo de revoluciones, mientras que la potencia máxima se alcanza a un número intermedio de revoluciones. C. El par máximo se alcanza a un número intermedio de revoluciones, mientras que la potencia máxima se alcanza a un número de revoluciones próximo al máximo. D. El par máximo se alcanza a un número de revoluciones próximo al máximo, mientras que la potencia máxima. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 240. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el uso correcto del vehículo. B. Para llegar a reducir el consumo y ahorrar dinero cuando utilizamos el vehículo, hemos de tener en cuenta el estilo de conducción. C. Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el mantenimiento regular del vehículo. D. Reducir el consumo del vehículo es ecológico, pero con ello no se ahorra dinero. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 241. De las siguientes afirmaciones relativas a la potencia que debe tener un vehículo para transportar una carga determinada, ¿cuál es cierta? A. Lo mejor es que el vehículo tenga la mayor potencia posible, para desplazarse. A. Lo mejor es que el vehículo tenga la mayor potencia posible, para desplazarse rápidamente. B. Lo mejor es que tenga la menor potencia posible, con objeto de que sean menores los consumos. C. Lo mejor es que la relación entre la potencia del motor y la masa transportada sea la adecuada. D. Con tal que el vehículo tenga potencia suficiente para transportar la carga, no importa cuál sea el valor de la potencia. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 242. De las que se indican a continuación, ¿qué comprobación periódica es innecesario que realice el conductor de un vehículo respecto de los neumáticos? A. La presión de inflado. B. Las dimensiones del neumático. C. La presencia de desgastes anómalos. D. La presencia de cortes o cuerpos extraños en la banda de rodadura. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 243. Para poder utilizar adecuadamente el motor de un vehículo, ¿cuál de las siguientes características es innecesario conocer? A. La potencia máxima. B. El coeficiente de rozamiento. C. El consumo específico. D. El par máximo. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 244. ¿Cuál de las siguientes características no forma parte de la definición de zona económica del motor? A. El consumo específico. B. El par máximo. C. La potencia máxima. D. La energía termodinámica. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 258.
Para evitar el contacto con líquidos potencialmente peligrosos al llevar a cabo las inspecciones y operaciones periódicas de mantenimiento, que debe hacer el conductor. A no debe realizar por sí mismo ninguna operación de revisión ni de mantenimiento. B. Debe utilizar el equipo adecuado, ropa, guantes, etc. C. Debe vaciar los líquidos de los circuitos antes de realizar estas operaciones. D. Debe llevar el vehículo al taller. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 274. ¿Qué diferencia existe entre la forma de obtención de los aceites minerales y la de los sintéticos? A los aceites minerales se obtienen directamente de bolsas existentes en el subsuelo y los sintéticos se obtienen por procesos químicos. B. Los aceites minerales se obtienen de la destilación del petróleo bruto y los sintéticos se obtienen de otras sustancias por procesos químicos. C. Los aceites minerales se obtienen de las plantas oleaginosas mientras que los sintéticos se obtienen del petróleo por procesos químicos. D. Los aceites minerales se obtienen de la destilación del petróleo bruto y los sintéticos se obtienen también del petróleo, pero por procesos químicos. Respuesta. D. Norma, sin referencia. COD 281. ¿Qué elemento de la cadena cinemática tiene como función convertir la fuerza y el número de revoluciones del motor en función de la fuerza de tracción que se quiere conseguir? A. El cigüeñal. B. La caja de velocidades. C. El embrague. D. El diferencial. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 282. ¿Qué elemento de la cadena cinemática tiene como función permitir diferentes números de revoluciones de cada una de las ruedas motrices de cada extremo del eje motriz? A. El mecanismo de las válvulas. B. La caja de velocidades. C. El embrague. D. El diferencial. Respuesta. D. Norma, sin referencia. COD 283. ¿Qué elemento del vehículo controla el freno de seguridad en un automóvil con sistema neumático de frenos? A. La válvula de 4 vías. B. La válvula de carga hidráulica. C. El cilindro de amortiguación. D. El calderín de refrigeración. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 284. ¿Qué elemento roza con el volante de inercia durante el proceso de salida de arranque? A. El cigüeñal. B. El volante del motor. C. El embrague. D. El diferencial. Respuesta. C. Norma, sin referencia. COD 287. ¿Qué elemento separa el movimiento del motor del resto de la transmisión cuando se precisa cambiar de marcha? A. La caja de velocidades. B. El embrague. C. El diferencial. D. El volante del motor. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 295. ¿Qué es el par? A. La fuerza que desarrolla un mecanismo en rotación o la fuerza que hay que hacer para hacerlo girar. B. La fuerza que desarrolla un mecanismo en movimiento lineal o la fuerza que hay que hacer para ponerlo en movimiento. C. La potencia que desarrolla un motor al girar. D. La cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un determinado tiempo. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 297. ¿Qué es el consumo específico de un motor? A. El consumo de combustible, en litros, para que el vehículo recorra 100 kilómetros. B. La forma de medir la cantidad de carburante que gasta el motor en relación a la potencia desarrollada. C. La forma de medir la cantidad de carburante que gasta el motor en relación al par desarrollado. D. La cantidad de kilómetros que puede recorrer un vehículo con una cantidad determinada de combustible, normalmente 10 litros. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 298. ¿Qué es el consumo específico en un motor? A. La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de fuerza en una unidad de tiempo.
B. La cantidad de calor necesario para producir una unidad de velocidad en una unidad de tiempo. C. La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de potencia en una unidad de tiempo. D. La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de temperatura en una unidad de tiempo. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 300. ¿Qué es el freno motor? A la utilización del pedal de freno que tienen todos los coches. B. La utilización simultánea del pedal de freno y el de mano. C. La utilización del freno de mano. D. La utilización del motor para poder reducir la velocidad. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 302. En relación con el funcionamiento del sistema de refrigeración, que es especialmente importante tener en cuenta al volver a montar una correa. A. Que no se cambie el sentido de giro. B. Que quede tensada correctamente. C. Que no se sobrepase la temperatura de ebullición del líquido refrigerante. D. Que la operación no se realice con el motor parado. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 303. ¿Qué es importante para un correcto mantenimiento básico del vehículo? A. Llevar frecuentemente el vehículo al taller. B. Ampliar en lo posible el periodo de garantía del vehículo. C. Que el conductor sepa realizar ciertas reparaciones del vehículo. D. Realizar una inspección visual y una serie de controles básicos antes de cada jornada. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 304. ¿Qué es la cadena cinemática de un vehículo? A. Una pieza que une cada rueda con el chasis. B. La unión del volante con el eje motor. C. Los mecanismos que transmiten la energía a las ruedas. D. El conjunto de elementos que forman el sistema de dirección y frenado. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 305. ¿Qué es la desmultiplicación de la dirección? A. El total de cambios de dirección que realizan las ruedas al tomar una curva. B. Los movimientos de volante que el conductor efectúa al tomar una curva. C. La diferencia del manejo de volante según la velocidad del vehículo y el trazado de la vía. D. La relación entre el giro del volante y el cambio de dirección de las ruedas. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 306. ¿Qué es la junta de la culata? A. La pieza que cierra de forma estanca los orificios de admisión. B. La pieza que cierra de forma estanca los orificios de escape. C. La pieza que forma la unión estanca entre los distintos cilindros del bloque. D. La pieza que forma la unión estanca entre el bloque motor y la culata. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 308. Teniendo en cuenta la acción que produce el grupo cónico, ¿qué es mayor, el par en rueda o el par motor? A. Siempre es mayor el par en rueda. B. Siempre es mayor el par motor. C. Son iguales. D. Dependiendo del número de revoluciones, a veces es mayor el par en rueda y otras veces el par motor. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 317. Por lo general, ¿qué factor, entre otros, hay que tener en cuenta para subir una marcha? A. Que la aguja del cuentarevoluciones se encuentre en la parte alta de la zona verde del cuentarevoluciones. B. Que las revoluciones del motor estén por encima de 3000 rpm. C. Que la velocidad del vehículo sea superior a los 60 km por hora. D. Que las revoluciones del motor estén por encima de 3500 rpm. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 318. ¿Qué factores hay que tener en cuenta para seleccionar una relación de marchas más larga? A. Que la velocidad del vehículo sea superior a los 60 km por hora. B. La velocidad del vehículo y la experiencia del conductor. C. Que las revoluciones del motor estén por encima de 3500 rpm.
D. Que la velocidad del vehículo sea superior a los 80 km por hora. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 320. ¿Qué fluido suele estar presente en el interior de un convertidor de par? A. Agua. B. Aire a presión. C. Alcohol. D. Aceite. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 330. ¿Qué indica la potencia de un motor? A. La fuerza que puede desarrollar el motor. B. La rapidez con que puede trabajar el motor. C. El par que puede desarrollar el motor. D. El par que puede desarrollar el motor para un consumo unitario de combustible. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 331. ¿Qué indica la viscosidad de un aceite? A. La capacidad de pegarse sobre las superficies a lubricar. B. La mayor o menor facilidad para pasar por las canalizaciones. C. La capacidad para arrastrar pozos y residuos, así como para pulverizar y emulsionar la carbonilla. D. La capacidad de no descomponerse y permanecer inalterable con el tiempo. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 341. ¿Qué le puede ocurrir al vehículo si el nivel del aceite se encuentra por encima del máximo? A. Nada en especial. B. Que consuma aceite en exceso. C. Que se gripe el motor. D. Que se caliente el motor. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 343. ¿Qué letra o letras deben llevar los neumáticos homologados en la Unión Europea? A. E. B. EU. C. Euro. D. ER. Respuesta. A. Norma, Directiva 92/23, CEE. Anexo primero, 4,2. Cod. 348. ¿Qué magnitud física se tendrá que desarrollar al hacer girar una llave para desenroscar una tuerca de una rueda? A. Una fuerza. B. Una potencia. C. Una impulsión. D. Un par de fuerzas. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 350. ¿Qué mecanismo de la cadena cinemática cumple la misión de compensar la diferencia de longitud que deben recorrer las ruedas exteriores frente a las interiores al tomar una curva? A. La caja de velocidades. B. El árbol de levas. C. Los palieres. D. El diferencial. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 351. ¿Qué mecanismos forman parte de la cadena cinemática? A. Los que generan energía y los de generación de electricidad. B. Los del circuito eléctrico y los de la suspensión del vehículo. C. Los que generan energía y los del circuito de admisión y escape. D. Los que generan energía y los que la llevan en forma de giro a las ruedas. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 365. ¿Qué pieza forma la estructura del motor? A. El cigüeñal. B. El volante del motor. C. El bloque de cilindros. D. El mecanismo de las válvulas. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 366. ¿A qué pieza se acopla el piñón del motor de arranque para poder arrancar desde el puesto de conducción y sin esfuerzo? A. Al volante del motor. B. A la culata. C. Al embrague. D. A las bielas. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 367. ¿Qué piezas de la cadena cinemática proporcionan el movimiento de salida a las ruedas motrices? A. Las bielas. B. El cigüeñal. C. La caja de velocidades. D. Los palieres. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 375. ¿Qué problemas puede dar un aceite de viscosidad demasiado baja? A. Que no se forma una película de aceite suficientemente resistente. B. Que arrastre pocos pozos y residuos, así como que no pulverice y emulsione la carbonilla.
C. Que se descomponga y no permanezca inalterable con el tiempo. D. Que dé problemas para arrancar en tiempo frío, porque fluye demasiado lentamente por las canalizaciones. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 376. ¿Qué problemas puede plantear la suciedad, el óxido y la humedad en las baterías, cables y caja de baterías? A. Pueden saltar chispas y producirse incendios. B. Que se produzcan subidas de la tensión eléctrica que dañen algún elemento del circuito eléctrico. C. Que se generen corrientes de transporte que descarguen la batería. D. Un menor rendimiento del motor. Respuesta. C. Norma, sin referencia. COD 377. Que produce el roce de los elementos de frenado sobre los discos con tambores de freno. A. Energía estática. B. Calor. C. Movimiento. D. Energía cinética. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 378. Que provoca acelerar innecesariamente un motor en frío. A. Un elevado desgaste del motor. B. Un par máximo muy alto. C. Un ahorro de carburante. D. Obtener rápidamente una velocidad de crucero óptima con lo que se ahorra carburante. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 380. Que puede causar el desequilibrio de la rueda de un vehículo. A. El dibujo de la cubierta. B. La abolladura de la llanta. C. La presión del inflado superior a la recomendada. D. La presión del inflado inferior a la recomendada. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 382. ¿Qué puede ocurrir si el termostato del circuito de refrigeración de un motor se queda abierto? A. Que el motor se calienta excesivamente. B. Que el motor no funciona y se cala. C. Que el motor no alcanza la temperatura adecuada de funcionamiento. D. Que disminuye el rendimiento del motor y el consumo de combustible. Respuesta. C. Norma, sin referencia. COD 383. ¿Qué puede suceder si existe alguna irregularidad en la superficie de contacto entre la llanta y el eje de la rueda? A. Que existan variaciones de la fuerza de amortiguación. B. Que aparezcan vibraciones en el sistema de dirección. C. Una disminución de la temperatura de la cubierta. D. Un aumento de la aceleración. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 387. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en llano? A. Presionar poco el pedal de acelerador. B. Circular en punto muerto siempre que sea posible. C. Mantener la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica, lo más cerca posible del régimen de consumo específico mínimo. D. Reducir mucho la relación de transmisión seleccionada. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 388. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en pendientes ascendentes? A. Reducir la relación de transmisión seleccionada si fuera necesario. B. Mantener la aguja del tacómetro en la parte izquierda de la zona económica. C. Mantener el pedal acelerador poco pisado. D. Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente. Respuesta. A. Norma, sin referencia. COD 389. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en pendientes descendentes? A. Régimen de giro muy alto, mientras no se acelera, hasta que aparezcan las vibraciones. B. Mantener el pedal acelerador poco pisado. C. Mantener el pedal acelerador presionado. D. Reducir mucho la relación de transmisión seleccionada. Respuesta. B. Norma, sin referencia. COD 391. ¿Qué relación general hay entre la resistencia aerodinámica y la velocidad? A. La resistencia aerodinámica es el doble que la velocidad.
B. La resistencia aerodinámica crece con el cuadrado de la velocidad. C. La resistencia aerodinámica no está relacionada con la velocidad. D. La resistencia aerodinámica decrece con la velocidad. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 410. Que se representa en las curvas características del motor de un vehículo. A. La forma en que varía la potencia en función del par del vehículo. B. La forma en que varía la velocidad en función del consumo del vehículo. C. La forma en que varía el par en función de la potencia del vehículo. D. La forma en que varían las prestaciones, el par y la potencia, en función del número de revoluciones del vehículo. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 417. ¿Qué significa que un neumático esté identificado como M más S? A. Que es neumático sin cámara. B. Que se puede regrabar. C. Que necesita un inflado especial. D. Que es especial para utilización en barro y nieve. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 418. ¿Qué significa que un neumático esté identificado como regroupable? A. Que lleva los flancos reforzados. B. Que se puede regrabar. C. Que necesita un inflado especial. D. Que es un neumático sin cámara. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 419. ¿Qué significa que un neumático esté identificado como reinforced? A. Que lleva los flancos reforzados. B. Que provoca una buena dispersión del calor. C. Que necesita un inflado especial. D. Que provoca una mala dispersión del calor. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 420. ¿Qué significa que un neumático esté identificado como tubeless? A. Que lleva los flancos reforzados. B. Que provoca una buena dispersión del calor. C. Que necesita un inflado especial. D. Que es neumático sin cámara. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 424. ¿Qué son las camisas del cilindro? A. Es la parte que recubre parcialmente el cilindro del motor. B. Es la parte que recubre parcialmente el cilindro del motor, pero solo cuando se puede separar como una pieza aparte. C. Es la parte interior del cilindro, por donde se desplaza el pistón. D. Es la parte interior del cilindro, por donde se desplaza el pistón, pero solo cuando se puede separar del bloque como pieza aparte. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 428. ¿Qué son los flancos del neumático? A. Son los costados laterales. B. Son las uniones de la cubierta a la llanta. C. Son los extremos laterales de los talones. D. Es la cavidad uniforme. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 429. ¿Qué son los retardadores en una caja de cambios? A. Un dispositivo que actúa impidiendo el cambio de marcha hasta que los dos elementos a conectar tienen el mismo número de revoluciones. B. Un dispositivo que realiza una función de frenado de los ejes, aminorando las revoluciones que llegan a las ruedas. C. Un dispositivo que transmite eléctricamente la orden de acoplamiento. D. Un dispositivo que permite el accionamiento del grupo distribuidor y zonal en una caja de velocidades de triple grupo. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 431. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático? A. Se reduce la presión de inflado. B. Se incrementa la aceleración. C. Aumenta el consumo de carburante. D. El estrangulador del aire no funciona. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 433. ¿Qué testigos del vehículo es recomendable comprobar antes de iniciar la marcha? A. Los de rozamiento del asfalto. B. Los de presión de aceite y combustión. C. Los de presión de aceite y carga.
D. Los de aceleración del vehículo. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 434. Que tiene que conocer el conductor para realizar correctamente una inspección visual y una serie de controles básicos antes de cada jornada. A las prestaciones y el consumo específico de su vehículo. B. Dónde tiene que mirar y qué debe ver, para asegurarse de que los elementos importantes que afectan a la circulación funcionan correctamente. C. Cada cuánto tiempo debe llevar el vehículo al taller para una revisión. D. Nada, no es necesario ningún conocimiento previo. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 435. Que tiene que ver la potencia máxima de un motor con la potencia fiscal que fija el impuesto sobre automóviles. A. No tienen nada que ver. B. Ambas son iguales. C. La potencia fiscal equivale a la potencia máxima del motor multiplicada por 0,5. D. La potencia fiscal equivale al logaritmo decimal de la potencia máxima del motor. Respuesta. A. Norma, sin referencia. Cod. 436. ¿Qué tipo de carcasa es utilizada en el neumático? A. Centrípeta. B. Helicoidal. C. Coniforme. D. Radial. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 439. ¿Qué tipo de desgaste provoca en el neumático un frenazo brusco? A. Un desgaste irregular, repartido por toda la superficie del neumático. B. Un desgaste en la zona de la válvula de inflado del neumático. C. Un desgaste concentrado en una parte del neumático. D. Un desgaste en los bordes laterales del neumático. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 440. ¿Qué tipo de máquina es el motor de un vehículo? A. Una máquina térmica que transforma la energía mecánica del carburante en energía química. B. Una máquina térmica que transforma la energía mecánica del carburante en energía eléctrica. C. Una máquina eléctrica que transforma la energía química del carburante en energía mecánica. D. Una máquina térmica que transforma la energía química del carburante en energía mecánica. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 443. ¿Qué tipo de motor es el motor de arranque? A. Diésel. B. De explosión. C. Eléctrico. D. De reacción. Respuesta. C. Norma, sin referencia. Cod. 446. ¿Qué tipo de transformación energética ocurre en el motor? A. La energía mecánica del carburante se transforma en energía química. B. La energía mecánica del carburante se transforma en energía eléctrica. C. La energía química del carburante se transforma en energía eléctrica. D. La energía química del carburante se transforma en energía mecánica. Respuesta. D. Norma, sin referencia. Cod. 455. ¿Quién debe comprobar que la presión en el sistema neumático de frenos es la adecuada antes de ponerse en circulación? A. La empresa propietaria. B. El conductor del vehículo. C. Nadie. D. Cualquier persona que viaje en el vehículo. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 463. Se debe comprobar que hay presión de aire suficiente en los circuitos neumáticos de frenado. A. Solo después de haber permanecido el vehículo inmovilizado durante un largo periodo de tiempo. B. Sí. C. No. D. Solo si se va a hacer un recorrido largo. Respuesta. B. Norma, sin referencia. Cod. 466. Se produce la fuerza máxima de combustión al pisar el acelerador a fondo. Así, porque la cantidad de carburante que se inyecta es máxima. B. No, porque aunque se pise a fondo el acelerador, no se puede inyectar más carburante. C. No, pues aunque se inyecte la máxima cantidad de carburante, no hay suficiente aire ni tiempo para quemarlo.
D. No, porque al pisar el acelerador a fondo, las resistencias de rozamiento son máximas. Respuesta. C. Norma, sin referencia. COD 467. Se puede accionar el retardador hidráulico por medio del pedal del freno. A. No, nunca. B. Solo circulando en pendientes ascendientes. C. Solo circulando en pendientes descendientes. D. Sí, hay casos en que sí se puede. Respuesta. D. Norma, sin referencia.